El fruto de la verdad. Las palabras de Elohim en el corazón. Camino de vida. Apocalipsis 4:3. Hebreos 10 y 20. 9. El fruto de la verdad. El corazón. Saca la mentira de tu corazón y haz la buena tierra. Seme las semillas de la verdad y da fruto cultivando la verdad. Reclamo de tierras. Encuentra la mentira que la Biblia dice que tiren o no, quítenla de su corazón, y que sea fértil. Plantar las semillas de la verdad. Encuentra la verdad que la Biblia dice que guarde, y plante la semilla de la verdad en el campo del corazón hecho de tierra fértil, la cultiva y trae el fruto de la verdad. El fruto de la verdad. El fruto de la verdad. Proyecto. 1. Proyecto lánzalo. 2. Proyecto no lo hagas. 3. Proyecto consérvalo. 4. Proyecto hazlo. 4. Proyecto, hazlo. Saca la falsedad de tu corazón y conviértelo en buena tierra. Camino de vida. Apocalipsis 4:3. Hebreos 10 y 20. Hebreos 3 en 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 10 y 22 de la mañana. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10 y 23 de la mañana. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10 y 24 de la mañana. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10 y 32 de la mañana. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hebreos 11 en 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Hebreos 12 en 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12 y 14 del mediodía. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12 y 15 del mediodía. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12 y 16 del mediodía. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 13 en 1. Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13 en 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13 en 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos 1 y 15 de la tarde. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Hebreos 1:17 de la tarde. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 1:18 de la tarde. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Santiago 1:10 de la madrugada. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Santiago 1:19 de la madrugada. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:22 de la madrugada. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 2:12 de la madrugada. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 3:13 de la madrugada. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:10 de la madrugada. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:10 de la madrugada. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago 5:13 de la madrugada. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas. Santiago 5:14 de la madrugada. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:16 de la madrugada. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Pedro 1:13 de la madrugada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro 1:15 de la madrugada. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:16 de la madrugada. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:17 de la madrugada. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:22 de la madrugada. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:11 de la madrugada. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Pedro 2:13 de la madrugada. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior. 1 Pedro 2:14 de la madrugada. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 1 Pedro 2:16 de la madrugada. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 Pedro 2:17 de la madrugada. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 1 Pedro 2:18 de la madrugada. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3 y 11 de la madrugada. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. 1 Pedro 3 y 15 de la madrugada. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3 y 16 de la madrugada. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pedro 4 en 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. 1 Pedro 4 en 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. 1 Pedro 4 en 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4 en 8. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 1 Pedro 4 y 10 de la madrugada. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4 y 13 de la madrugada. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. 1 Pedro 4 y 16 de la madrugada. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 1 Pedro 5 en 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5 en 3. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5 en 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5 en 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5 en 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5 y 12 de la madrugada. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 2 Pedro 1 en 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. 2 Pedro 1 en 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. 2 Pedro 1 en 7.
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dos Pedro 1:10 de la madrugada. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 2 Pedro 3:12 de la madrugada. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. 2 Pedro 3:14 de la madrugada. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 2 Pedro 3:17 de la madrugada. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 1 Juan 2:24 de la madrugada. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 1 Juan 2:27 de la madrugada. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. 1 Juan 3:11 de la madrugada. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:18 de la madrugada. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1 Juan 5:16 de la madrugada. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 1 Juan 5:21 de la madrugada. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 2 Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 2 Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 3 Juan 1:11 de la madrugada. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Judas 1:17 de la madrugada. Judas 1:20 de la madrugada.
Judas 1:21 de la madrugada. Judas 1:22 de la madrugada. Judas 1:23 de la madrugada. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:10 de la madrugada. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:16 de la madrugada. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:25 de la madrugada. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2:29 de la madrugada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:2. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:11 de la madrugada. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:18 de la madrugada. Apocalipsis 3:19 de la madrugada. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Apocalipsis 10:17 de la noche. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.